Amados hermanos y hermanas, nuevamente me dirijo a ustedes por este medio para saludarles y expresarles mis mejores deseos para que la presencia de nuestro amado y fiel Dios continúe con cada uno de ustedes y para compartir con todos unas palabras de ánimo para la iglesia en este tiempo de pandemia a causa del coronavirus COVID-19. A través de varios mensajes de audio, de los cuales este es el primero. El 31 de diciembre del 2019, las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, informaron sobre la aparición de 27 personas diagnosticadas de síndrome respiratorio agudo grave de origen desconocido, habiéndose diagnosticado el primer caso el 12 de diciembre. La mayor parte de estos casos estaban relacionados con un determinado mercado de mariscos y otros animales ubicado en Wuhan. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas declararon que habían descubierto que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia de los coronavirus que fue nombrado provisionalmente como coronavirus de Wuhan, llamado así ya que el virus tiene forma de una especie de corona y que hoy conocemos como COVID-19. El 13 de enero se detectó un caso confirmado en Tailandia y el 14 de enero de este año se detectó un caso en Japón de una persona que había viajado recientemente a Wuhan. Y desde entonces nada ha sido igual en el mundo y en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque el coronavirus amenaza con extenderse a todo el planeta, siendo ya declarado esta pandemia como una emergencia internacional y ya como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, por haberse extendido en más de 100 países de diferentes continentes. Siendo hasta hoy que me dirijo a ustedes, según la Organización Mundial de la Salud, 201 los países, áreas y territorios que han reportado casos positivos, siendo ya más de 700,000 el total de casos positivos reportados en todo el mundo, con más de 32,000 personas fallecidas. Y a causa de las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio de la población, esto inevitablemente ha producido un impacto negativo en la economía mundial y en la de nuestro país. Y las consecuencias ya se describen en nuestro país como graves por el vicepresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada. ¿Por qué razón? Por cuanto se estima que las pérdidas diarias son ya de 1.400 millones de lempiras diarios, pues están siendo afectados los sectores productivos del país, el comercio, la industria, el turismo, la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y la principal fuente de ingreso de nuestro país, que es el dinero que envían nuestros compatriotas que trabajan en el extranjero, lo que ciertamente nos afectará a cada uno de nosotros de una u otra forma a lo largo de este año 2020. La posibilidad de contagiarnos con el coronavirus, junto con el mayor o menor grado de dificultad para proveer el sustento en la mesa de cada uno de nosotros a lo largo de este año, es lo que me ha motivado a dirigirme a ustedes a través de este medio y de esta serie de conferencias para infundirles ánimo y confianza en nuestro Dios y Padre, que he titulado
palabras de ánimo para la iglesia en tiempos de pandemia. ¿Por qué razón? Porque la pregunta que viene a la mente de muchas personas que profesan ser cristianas es: ¿se verá afectado el pueblo de Dios durante esta pandemia? Y la respuesta es: claro que sí. Muchas personas que profesan ser cristianas afirman que no hay nada que temer durante esta crisis porque la sangre de Cristo les guardará de todo mal si son cristianos o cristianas. ¿Por qué? Porque son hijos e hijas de Dios y reclaman las promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel y a su iglesia cuando ellos y ellas nunca se han convertido a Dios y por tanto no son salvos, no son cristianos, ni son hijos o hijas de Dios. Por otro lado, han aparecido falsos profetas que proclaman que Dios ya les había revelado la llegada de esta pandemia por el coronavirus y que también Dios les reveló que su pueblo sería guardado, así como lo fue el pueblo de Israel en Egipto, cuando Él envió las plagas. ¿Y de qué manera? Ungiendo los dinteles de las puertas de sus casas con aceite. O que los cristianos tomen una gota de aceite por la mañana y por la noche mientras dura la pandemia. O como un falso apóstol que ha declarado que por la unción y el poder que Dios le ha dado, él decretaba que ataba al coronavirus a nivel mundial y que al demonio detrás de ese virus lo echaba fuera. Aún más, que declaraba sanos a todos los enfermos de coronavirus que habían hasta ese entonces en el mundo. Sin embargo, la realidad que vemos es otra, y esta es que el coronavirus continúa infectando a más y más personas a nivel mundial, y cada día estas naciones que han reportado nuevos casos positivos también están reportando más y más muertes. Y las personas en ese momento que estaban infectadas de coronavirus, cuando este apóstol hizo la declaración o decretó por el poder y la unción de Dios que todos eran sanados a nivel mundial, no se sanaron. Amados y amadas, creo firmemente que habiendo creado Dios al ser humano y a su creación bueno en gran manera, todo cambió en la vida del ser humano y en la creación de Dios en el mismo momento que Adán y Eva pecaron. Y siendo que los cristianos, el pueblo de Dios, habitamos en un mundo caído, no estamos exentos de padecer enfermedades y aún hambre como las personas que no son cristianas. En el libro de Levítico, capítulo 13, encontramos las instrucciones para que el sacerdote pudiese realizar el diagnóstico y cómo proceder en los casos en que una persona presentase una lesión en la piel o cuero cabelludo o en su ropa que pudiese ser contagiosa e incurable y que pusiese en peligro la salud del resto de la población o del resto del campamento. Y así en Levítico capítulo 13, verso 1 al 8, leemos con respecto a la piel de la persona. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca,
pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Aquí vemos cómo el sacerdote funcionaba como un miembro del personal de salud pública de hoy. Y era quien hacía el diagnóstico de la enfermedad de la piel, en este caso, en base a estos criterios bien definidos. Y parece ser que el sacerdote hebreo podría ser el primero en el mundo antiguo en aislar a una persona sospechosa de una enfermedad infecciosa y contagiosa. También en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 5 al 9, encontramos en la oración a Dios de este rey piadoso, Josafat, a causa de la invasión de los moabitas y amonitas, la realidad de que sobre el pueblo de Dios podía venir pestilencia y aún hambre. Y yo quiero leerles parte de esta oración. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y que dice: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Josafat nos dice 2 cosas que debemos considerar. La primera de ellas es: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre. Vemos que no dice si mal viniere sobre el mundo. No dice si mal viniere sobre el mundo, sino que si mal viniere sobre nosotros, confirmándonos que el mal puede venir sobre el pueblo de Israel en forma de peste o hambre. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos que 13 períodos de hambre vinieron sobre el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento leemos acerca de un período de hambre que vino en tiempos del emperador romano Claudio en el año 46 y 47 después de Cristo. Hambruna que afectó a los cristianos y que está descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 28-29, en donde leemos: en aquellos días
unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la ciudad o en toda la tierra habitada. Que vendría, dice, una gran hambre en toda la tierra habitada. Dice, la cual sucedió en tiempos de Claudio. O sea, aquí vemos que no solo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento pasó tiempos de hambre, sino que aún en el Nuevo Testamento los cristianos también pasaron tiempos de hambre. Y aquí hasta se nos dice en la época del emperador romano Claudio. La segunda cosa que vemos aquí en la oración de Josafat es: nos presentaremos delante de esta casa, es decir, la casa de Dios, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, dice, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Cuál es la gran diferencia entonces entre los no cristianos y los cristianos en tiempos de epidemia y de hambre? Y hago esta pregunta porque ya vimos que a causa de que los cristianos estamos viviendo en un mundo caído, tanto los cristianos como los no cristianos podemos ser afectados por epidemias, por pestes y por hambre. Pero la gran diferencia entre los no cristianos y los cristianos en tiempo de epidemia o de hambre es que, óigalo bien, en primer lugar, con respecto a los cristianos, Dios nos dice en su palabra: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pero también dice: cercano está Jehová. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Luego mire cómo termina este Salmo 34, verso 17 y 19. Mira el verso 19. Dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Puede ser la amenaza de una enfermedad, la amenaza de hambre. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En segundo lugar, el pueblo de Dios tiene un Padre que sabe de qué cosas tiene necesidad, o exactamente lo que necesitan, como traduce otra versión de la Biblia, exactamente lo que necesitan antes de que se lo pidan. Mateo capítulo 6, verso 8. Y en tercer lugar, nuestro Dios, el Dios de los cristianos, nuestro Dios, nos ha prometido en Hebreos capítulo 13, verso 5, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que Él va a estar con sus hijos y sus hijas, con su pueblo, con los verdaderos cristianos, morando en la persona de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Morando en la persona de Jesucristo, quien prometió a sus discípulos: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, verso 20. En tiempos de escasez, en tiempo de crisis, en tiempos de hambre, las mayores riquezas que alguien puede tener residen en la posesión de aquel que ha prometido: de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Y lo quiero repetir: en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, de hambre, las mayores riquezas que alguien puede tener residen en poseer a aquel que ha prometido: de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Y por todo esto, nosotros los creyentes podemos tener contentamiento en cualquier situación gracias a esta promesa. Y lo quiero repetir: por todo esto, nosotros los creyentes podemos tener contentamiento en cualquier situación gracias a esta promesa, pues es imposible que Cristo abandone a los creyentes. Es como si Dios nos dijese: no existe en absoluto la más mínima posibilidad
de que yo te deje. No existe en absoluto la más mínima posibilidad de que yo te deje, como escribió al respecto John MacArthur. Y si bien es una realidad que a los que somos hijos de Dios, el Señor no nos libra de tener problemas, Él nos libra en medio de nuestras angustias. Lo repito, si bien es una realidad que a los que somos hijos e hijas de Dios, el Señor no nos libra de tener problemas, Él nos libra en medio de nuestras angustias. Amados hermanos y hermanas, nunca debemos olvidar que los creyentes no están exentos de angustias, pero tienen un poderoso libertador. Y esta es la gran diferencia. Sin embargo, los que aún no se han convertido a Dios, si bien gozan de la misericordia de Dios, están separados de Cristo, extraños o ajenos a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Óigalo bien. O sea, están sin Dios, sin tener esperanza, están sin Cristo. Pero también no disfrutan de una relación de amistad íntima con Dios, ni pueden reclamar las promesas de Dios para sus hijos e hijas. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios espera que su pueblo haga en tiempo de crisis? ¿Qué es lo que Dios espera que su pueblo haga en tiempos de crisis? Y antes de responder a esta pregunta, permítanme primero responder a otra pregunta. ¿Qué es lo que Dios no espera que su pueblo haga durante esta pandemia? ¿Qué es lo que Dios no espera que su pueblo haga durante esta pandemia? Y estaremos respondiendo a esta pregunta en nuestra próxima enseñanza. Me despido de todos ustedes manifestándoles, tanto a ustedes como a sus seres queridos, mi amor en Cristo, y para desearles que Dios les siga guardando y bendiciendo, recordándoles de la gran necesidad que hay y el deber que tenemos de orar los unos por los otros, por nuestros seres queridos, por la iglesia, por los habitantes de nuestro país y del resto del mundo, para que los que aún no se han convertido a Dios lo hagan y para que traiga una mayor consagración a su pueblo. De igual manera, quiero recomendarles en la página La Voz en el Desierto que escuchen la enseñanza ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Y la otra enseñanza que se llama ¿Ha fallado Dios? Así como también estas enseñanzas que se estarán subiendo a La Voz en el Desierto, que tienen por título Alabad a Dios porque Él es bueno. Esperamos podernos encontrar a través de este medio próximamente. El Señor los bendiga grandemente. Reciban todos saludos de mi familia.